Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas las asistentes a esta tercera conferencia del segundo ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica. Bienvenidas y bienvenidos a todos. La conferencia de hoy corre a cargo del profesor doctor don Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. El profesor Atienza se licenció y se doctoró en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ha sido profesor en las universidades españolas de Oviedo, Valencia, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Palma de Mallorca y Alicante, donde actualmente desarrolla su labor, como ya he dicho, y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Buenos Aires, Milán, Maguncia, Harvard, Génova y Cornell. En el marco de la Universidad de Alicante ha contribuido decisivamente a hacer del Departamento de Filosofía del Derecho un centro de investigación internacionalmente reconocido. Desde él dirige, desde 1984, la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, que da testimonio del gran desarrollo que ha tenido la filosofía del derecho en el mundo en general y en el espacio latino en particular durante el último cuarto de siglo. En los últimos años dirige, también desde el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, un curso de posgrado en argumentación jurídica, de periodicidad anual y de gran importancia teórica y práctica. Es un curso en el que han participado los más relevantes teóricos de la argumentación jurídica y varios cientos de profesionales, la mayor parte jueces de diversos países latinoamericanos. Durante casi 5 décadas de actividad docente e investigadora, ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación financiados por el Gobierno de España y ha organizado más de 50 congresos y conferencias de carácter nacional e internacional. Desde 1997 hasta 2012 fue miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Ha participado en varias cumbres judiciales iberoamericanas en concepto de experto y es autor, junto con Rodolfo Vigo, del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado en Lisboa en 2005 en el marco de la 13ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Su contribución al desarrollo de la filosofía del derecho en el ámbito internacional se centra, sobre todo, en su participación en la Asociación Mundial de Filosofía Jurídica y Social. En el seno de esta asociación ha contribuido decisivamente a impulsar la filosofía del derecho de los países latinos y fue uno de los organizadores del Congreso Mundial de 2005, celebrado en Granada con el título Ley y Justicia en una Sociedad Global. Manuel Atienza es autor de varios cientos de artículos y de numerosos libros que han tenido una gran influencia tanto en la teoría como en la práctica del derecho en España y en Latinoamérica. Versan sobre temas tan diversos como la teoría de los enunciados jurídicos, el marxismo jurídico, la teoría y la técnica de la legislación, la bioética, la ética judicial o la argumentación jurídica. Algunos de estos trabajos han sido traducidos al inglés, al francés, italiano, portugués, alemán, polaco, esloveno y ruso. De entre sus obras podríamos destacar, por su relación con la retórica, las tituladas Sobre la analogía en el derecho, ensayo de análisis de un razonamiento jurídico, del año 1986, Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica, de 1991, Tras la justicia, una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, de 1993, Bioética, derecho y argumentación, de 2004, y, por acabar aquí la lista, El derecho como argumentación, de 2006. En esta última obra postula el profesor Atienza la dimensión argumentativa del derecho como clave esencial para entender a fondo muchos problemas de la teoría del derecho y para actuar con sentido en el contexto de las diversas prácticas jurídicas de los estados constitucionales. Recientemente, y con esto acabaré mi presentación, ha sido nombrado doctor honoris causa por varias universidades latinoamericanas, entre otras, y son unas pocas, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, en Ecuador, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, también en Ecuador, la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina, la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos de Lima, en Perú, y la Universidad de Valparaíso, en Chile. Acabo aquí lo que podría ser una mucho más larga presentación de los méritos del profesor Atienza.
Le doy la bienvenida a don Manuel Atienza en nombre de la Sociedad Española de Retórica y de todos los asistentes, y le agradezco su disponibilidad y generosidad por estar esta tarde con nosotros. Quiero aprovechar este momento para comunicar a los asistentes que en la página web de la red de la Sociedad Española de Retórica encontrarán, junto al anuncio de esta conferencia, el guión de la misma y un conjunto de textos a los que el profesor Atienza se referirá a lo largo de su intervención. Les ruego, por otra parte, a todos los asistentes que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para evitar problemas de índole técnica a lo largo de la sesión. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Atienza. Muchas gracias, Francisco, y es para mí un gran honor y un gran gusto poder participar en esta actividad con tipos de personas, de intelectuales que no son los habituales en otras ocasiones. Lamentablemente, nuestra cultura tiende, a pesar de todo, a cerrarse, de tal manera que los filósofos del derecho nos comunicamos esencialmente y a veces exclusivamente con filósofos del derecho, y los penalistas con penalistas y los filólogos con filólogos. Entonces, iniciativas como esta de la Sociedad Española de Retórica yo creo que son muy bienvenidas y muy fructíferas. Tienen un guión con unos 5 puntos, que es lo que yo quiero desarrollar de la manera más rápida posible, porque me gustaría mucho tener la oportunidad de que luego pudiésemos conversar sobre algunas de estas cuestiones que pues, son de interés común. Y no he querido tampoco que hubiese un PowerPoint, ¿verdad?, muy abundante, porque yo creo que el exceso de imágenes, como ayer lo comentábamos, el exceso de imágenes es malo para la imaginación. Yo prefiero dejar más abierto, ¿no?, el tema, y simplemente este guión que puede servir de orientación. 5 puntos. El primero lo titulo así: la existencia de una estrecha relación entre derecho y retórica es un hecho notorio. Esto es lo que los procesalistas llaman un hecho notorio, que quiere decir un hecho que no necesita prueba, no necesita argumentos en su favor. Y como todos sabemos, la retórica tiene que ver esencialmente con el discurso persuasivo, pero también a veces hay un género de la retórica que consiste no en tratar de persuadir aquello de lo cual en principio el auditorio no está persuadido, algo que es disputado, sino sencillamente aumentar la adhesión a algunas tesis ya aceptadas. Pues es lo típico del género de los sermones religiosos o de los mítines políticos, ¿no?, entre otros. Bueno, entonces, aunque sea un hecho notorio, yo diría para cualquiera que tiene un mínimo conocimiento de lo que es la retórica y de lo que es el derecho, me voy a permitir, solamente a guisa, diríamos, de ilustración, dar algunos ejemplos de por qué es esto tan notorio o debiera serlo. Desde el punto de vista histórico, como todos sabemos, el origen de la retórica en el siglo V a.C., en Siracusa, pues tiene un origen jurídico. El Córax, que se supone que es el primer tratado de retórica, fue consecuencia de un cambio político que había sucedido al ser depuesto el tirano Trasíbulo, el cual a su vez durante su gobierno había confiscado una serie de tierras, y después los propietarios pues quisieron volver a recuperar esas tierras. Podríamos decir que no existían lo que Aristóteles llamaría las pruebas atécnicas, ¿no?, o sea, los contratos. Y entonces hubo que recurrir pues, a las pruebas técnicas, o sea, mediante el discurso retórico, convencer a los jueces. Y es muy importante tener en cuenta que en Grecia los jueces eran órganos muy numerosos y legos, y por eso entonces el papel del uso persuasivo del lenguaje pues resultaba fundamental, y eso es precisamente lo que se proporcionó, ¿verdad?, en este primer tratado de retórica. Parece que la principal contribución, por otro lado, ¿no?, de Córax, se dice que son el haber establecido una división de las partes del discurso, ¿no?, el proemio, la
la narratio, la argumentatio, la peroratio. Luego se enriquecería con una más, ¿no? La intermedia, la idea de la partición, la división y todo lo demás. Bueno, creo que no solamente es a propósito, por cierto, de la argumentación de tipo retórico, sino que el derecho y la democracia tiene mucho que ver con el origen de todas las líneas de estudio de la argumentación que conocemos, que nos han llegado y que forman parte de nuestra cultura. Así que desde el punto de vista histórico, indudablemente, el derecho está en el origen de la retórica. Y si uno mira lo que es la experiencia jurídica en nuestros días y lo que ha sido siempre la experiencia jurídica, pues es muy fácil también, claro, encontrarse con la retórica. Por ejemplo, la experiencia de los abogados. Hoy en día, para mucha gente, pues la idea de lo que es un abogado y de su actividad, sobre todo, se conecta con lo que sería un abogado del common law de los Estados Unidos, a través, claro, de las películas, ¿verdad?, de Hollywood, etcétera. Y lo que uno ve es alguien que fundamentalmente pues, domina el arte de la persuasión, de la exposición verdaderamente sugerente, ¿no?, de unas determinadas tesis, que incluye, por cierto, una técnica muy especial que es el interrogatorio de los testigos, que diríamos es una dialéctica. Luego me referiré algo a la distinción entre retórica y dialéctica, ¿no?, de cómo habría que verla. Pero, en fin, yo creo que forma parte de la experiencia de toda la gente en nuestro país y en general, pues la idea de que la profesión de abogado pues, mucho tiene que ver con el manejo del lenguaje, con la retórica. Y de hecho así fue, naturalmente, en la formación de los abogados y sigue siendo, y diría, y seguirá siendo en la medida en que siga habiendo abogados en el futuro. Desde el punto de vista de los jueces, también es así, quizás de manera menos obvia, porque si pensamos, por ejemplo, en lo que han sido los tratados, los grandes tratados de retórica, estoy pensando en Cicerón y en Quintiliano, uno diría que estaban escritos desde el punto de vista, sobre todo, desde el punto de vista del abogado, por razones también de cómo estaba organizado el derecho, ¿no?, en la época. Pero los jueces pasan a tener también un papel retórico muy importante en el funcionamiento del derecho, sobre todo cuando se establece la obligación de motivar sus decisiones, de motivar las sentencias, que es el tipo más importante de las decisiones que toma un juez, bueno, y en general un órgano aplicador del derecho. La motivación de las decisiones es algo que en el sistema del common law, que como saben es el tipo de sistema jurídico que se origina en Inglaterra y que luego pasa a los Estados Unidos y al resto de los países que tuvieron una influencia de esa cultura, desde el momento de la formación en la Edad Media del common law, ya hubo esa obligación de motivar. Es una obligación de tipo consuetudinario, porque de otra manera no hubiese podido funcionar este sistema en el que se supone que es el juez el que construye el derecho, no el legislador. Y claro, para conocer cuáles son las reglas generales, los jueces tenían que motivar, tenían que dar razones. Y eso en los otros grandes sistemas, familias, sistemas jurídicos del mundo occidental, lo que ellos llaman los sistemas de civil law, y nosotros llamamos los sistemas romano-germánicos, los del derecho continental, pues fue más tardío. Y se estableció de una manera, diríamos, más clara, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el caso de España, de nuestro país, pues la obligación de motivar por parte de los jueces existía, pero era relativamente débil. Y es la Constitución de 1978 la que verdaderamente estableció en uno de sus artículos la obligación de motivar, lo que contribuyó de manera decisiva a cambiar la práctica de los tribunales, primero por la acción del Tribunal Constitucional y de siguieron, digamos, el resto de los órganos jurisdiccionales. Y algo parecido podría decirse del resto de los países, diríamos, de nuestro entorno. O sea que para nosotros la práctica de la motivación, de una motivación exigente
o sea, de una argumentación de las sentencias es relativamente reciente. Aquí hay una distinción muy importante que hacer cuando se habla de motivar, porque motivar en castellano es una expresión obviamente ambigua, ¿no? Y tiene dos significados fundamentales. Motivar en el sentido de explicar, de mostrar cuáles son las causas, los motivos que llevaron a un órgano colectivo, a un juez individual, a tomar una decisión. Que es una cuestión que concierne, pues, al estudio por parte de disciplinas sociales, ¿no? La sociología o la ideología, la psicología, etc. Y otra cosa es justificar, o sea, que una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Y cuando se utiliza la expresión motivar hay que entenderlo realmente en el sentido de justificar. Lo que se le pide a los jueces es que justifiquen sus decisiones, que den buenas razones. Lo que pueda ser considerado como buenas razones en relación con el sistema jurídico en el que opere ese juez. Justificar, entonces, que esencialmente quiere decir eso, dar buenas razones, no es exactamente lo mismo que construir una sentencia que sea persuasiva, pero diríamos que la persuasión contribuye a que esas razones efectivamente sean aceptables. O sea, con lo cual quiero decir, aunque esta es una tesis discutida, a lo mejor luego podemos seguir hablando sobre esto, que algunos piensan que motivar la decisión es lo mismo que presentarla de manera retóricamente adecuada, de manera persuasiva, pero en realidad yo creo que no es así. La motivación apela a una cuestión, diríamos, sustantiva, ¿verdad? Y también, por cierto, formal, lógica, dan buenas razones. Y lo que pasa es que la retórica también juega ahí un papel auxiliar, pero muy importante. Bueno, y por eso, entonces, pues, desde el punto de vista de lo que es la actividad de los jueces, el papel de la retórica es notorio, y por otro lado es también distinto según cuál sea el tipo de órgano judicial de que se trate, ¿no? O sea que el tipo de retórica que maneja, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o las Cortes Supremas, el Tribunal Supremo de nuestro país, etcétera, etcétera, no es el mismo, no debe ser el mismo que los tribunales que están situados en un orden más inferior. Desde el punto de vista de los legisladores se podría decir que también, y sobre esto hay una aclaración que me parece que merece la pena hacer, porque a veces se piensa que el derecho es simplemente lo que dicen o lo que hacen los jueces. Pero claro, la producción del derecho está en manos fundamentalmente de los legisladores y hoy en día también de muchos órganos de la administración, si se quiere también de los particulares cuando efectúan contratos, etcétera. Pero digo, esa labor de la legislación también forma parte, naturalmente, del derecho. Esto es importante porque eso se correspondería hoy con lo que Aristóteles llamó el género deliberativo. O sea, que el género judicial sería el anterior. Y el género deliberativo, en parte, es retórica política, pero también tiene un elemento muy importante de retórica jurídica, entre otras cosas porque la distinción entre el derecho y la política pues no puede ser una distinción constante, tajante, ¿no? Hay continuidades, diríamos, manifiestas. O sea que aquí también juega un papel la retórica. Y por cierto, una retórica distinta. Claro que si uno estudia la manera como argumentan los legisladores a la hora de aprobar una ley, pues hay elementos que son comunes con la argumentación de los jueces, pero hay también luego otras cuestiones en las que difieren. Y en fin, por lo que hace al derecho visto desde el punto de vista de los profesores, de los teóricos del derecho, pues también hay muchísimos elementos retóricos. Por ejemplo, algo que yo creo que no se suele tener en cuenta, de lo que no suelen ser conscientes nuestros profesores de derecho, de las diversas disciplinas jurídicas, es que el origen de lo que los penalistas llaman la teoría del delito, pues está en Aristóteles, se puede encontrar en Cicerón, en Quintiliano, que es una teoría de la acción, digamos, teoría de la justificación, de las causas de justificación de la acción, pues yo qué sé, el miedo insuperable, por ejemplo, el estado de necesidad y cosas así, están desarrollados en las obras de retórica, precisamente porque la retórica, claro,
está escrita para uso sobre todo de los abogados que tuviesen que resolver ese tipo de cuestiones. O sea, sería un poco parte de la teoría de la estasis, de la teoría de los estatus, que por lo que yo he leído de retórica diría que es probablemente la cuestión más complicada desde el punto de vista técnico. Luego diré algo más sobre esto. O yo qué sé, desde el punto de vista del derecho procesal, pues todo el problema de la prueba y de los indicios, de nuevo, en la retórica de Aristóteles hay algunas indicaciones que siguen siendo de enorme interés, y en general en todos los libros de retórica. Y en fin, el derecho es un tipo de práctica y es un tipo de disciplina que se diferencia de las ciencias en sentido estricto, y aquí se podría aplicar lo que decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco, ¿no? Que de la misma manera que sería absurdo exigirle a un matemático cuando está demostrando un teorema que use la retórica. Pues de la misma manera sería también absurdo que un político, un jurista, el autor de un libro jurídico, no tuviese en cuenta elementos retóricos a la hora de exponer sus tesis, porque precisamente sus tesis estarían situadas en lo que la tradición ha llamado la razón práctica, y aquí necesariamente necesitamos la retórica. Y en fin, el otro de los puntos que tenía, ¿no?, para explicar la conexión esta estrecha entre derecho y retórica. Pues si uno echa un vistazo a los clásicos de la retórica, me parece que los tres grandes clásicos, yo creo que sobre esto hay un consenso grande, serían Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Pues si uno lee la retórica de Aristóteles, bueno, Aristóteles no fuese un jurista y se refiere solamente de manera ocasional al derecho, pero en realidad todo lo que ahí se dice sigue siendo relevante para un jurista, ¿no? Más todavía, si acaso, cabría decir de Cicerón, que por cierto, Cicerón no fue un jurista en sentido estricto, lo que en Roma se entendía por un jurista, ¿no? Los técnicos que construían las doctrinas jurídicas. Cicerón fue un abogado y un político, pero precisamente algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? Que en algunos de los libros de Cicerón, lo mismo vuelve a decir luego Quintiliano, al exponer la retórica, insiste en que para el retor es importante el estudio del derecho. Sabemos además que Cicerón efectivamente estudió con algún jurista, auténtico jurista, ¿verdad?, el derecho. O sea, que es un uso por parte de un abogado, no del jurista técnico profesional. Pero naturalmente las obras de Cicerón, que escribió como todos sabemos bastante, ¿verdad?, sobre retórica. Yo las dos a las que más suelo referirme precisamente en el máster de argumentación jurídica, al que Francisco Chico hacía referencia, es a la obra de Invenciones, ¿no?, sobre la invención, que en realidad la escribió cuando era prácticamente adolescente, ¿no? Cicerón a veces se le ha criticado que es una obra imperfecta, pero sigue teniendo, yo creo, un gran encanto y tiene mucho interés. Y luego también la obra sobre el orador, ¿no?, que tiene la forma de un diálogo. Esas dos yo muchas veces la he utilizado con los estudiantes y siempre he encontrado que sigue resultando de un gran interés para el jurista de hoy, no un interés meramente histórico. Y sobre Quintiliano, pues los 12 libros de las instituciones oratorias de Quintiliano es una lectura de un valor, yo diría, extraordinario, ¿no? De nuevo, al referirme a este máster en Alicante, hay un módulo, uno de los que yo me ocupo, que titulo precisamente Los clásicos de la argumentación. Y entonces voy variando. Y a veces seguimos, o sea, yo hago una lectura de algunos pasajes y comentarios de la retórica de Aristóteles, otras veces de algunas de las obras de Cicerón y quizás, sobre todo últimamente, con la mayor frecuencia, de Quintiliano. Y ahí verdaderamente hay una riqueza extraordinaria. Sabemos, por otro lado, claro, que Quintiliano fue un abogado y que escribió el tratado después, parece, de 20 años, ¿no?, de haber explicado retórica. Bueno, entonces, el primer punto.
que la existencia de la conexión entre el derecho y la retórica es obvia. Y entonces paso al segundo, que me hago yo la pregunta. ¿Y por qué, sin embargo, esa conexión se nota menos de lo que en principio uno podría esperar, si las cosas son como acabo de decir? Bueno, yo digo, por parte, tomemos, diríamos, los dos frentes, ¿verdad? Por parte de los estudiosos de la retórica y, por otro lado, por parte de los juristas. Desde el punto de vista de los estudiosos de la retórica, los que quizás podríamos llamar los especialistas de la retórica, los que de alguna manera han seguido con esa tradición, que yo creo que son los filólogos, ¿no? En sentido general. Luego también ha habido algunos filósofos, etc. Pues uno observa entre en fin, lo que se suele llamar la cultura de letras, ¿no? Lo que cabía antes en las facultades de filosofía y letras, que incluiría pues, las filologías, las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales. Un jurista, yo creo que observa que el déficit de cultura jurídica es verdaderamente asombroso. Yo, por ejemplo, que fui miembro de una comisión de reproducción humana asistida y entonces, pues ahí me parece que estábamos un par de juristas, pero los demás eran médicos, biólogos y gente de otro tipo de profesiones. La ignorancia de las personas a las que naturalmente consideramos como personas cultas, pero no especialistas en derecho. La ignorancia, como digo, de cultura jurídica es asombrosa. Claro, cuando digo cultura jurídica, estoy pensando un poco en Ortega, ¿verdad? Cuando Ortega distinguía entre lo que él llamaba cultura y lo que eran los tecnicismos. Cuando yo digo cultura jurídica, quiero decir no conocer los tecnicismos de un sistema jurídico o los tecnicismos que necesita un jurista, un juez, un abogado, etcétera, para llevar adelante su práctica, sino un conocimiento mínimo y al mismo tiempo razonable, pues de lo que es la jurisdicción, de lo que es un ilícito, de lo que es el Estado de Derecho, de lo que significan los derechos humanos y cosas por el estilo, o sea, de los elementos de nuestra cultura cuyo origen es el derecho, la práctica del derecho. Y creo que esto explica de alguna forma por qué, desde el punto de vista de estos estudiosos de la retórica, sobre todo yo diría que en un país como el nuestro, ¿no? Pues no ha habido demasiado acercamiento hacia las cuestiones jurídicas por esta separación tan tajante, ¿no? Por esta especie de autismo en el que vivimos y que yo creo que cada vez es mayor. Antes decía que los filósofos del derecho solamente hablábamos con filósofos del derecho, pero ni siquiera eso. Antes más o menos nos conocíamos entre nosotros. Ahora ya uno solamente conoce a muy pocos y cada vez se va estrechando, diríamos, ¿no? el círculo. Y yo creo que entonces esa falta de interés en general, ¿no? De quienes no son juristas profesionales hacia el derecho, pues explica que efectivamente no haya habido demasiados trabajos. Bueno, es verdad que si hoy uno abre, por ejemplo, ¿no? el ordenador y pone retórica jurídica, se encuentra con bastantes trabajos. La mayor parte de ellos, por cierto, bastante recientes, ¿no? Pero en general yo diría que los especialistas, los estudiosos de la retórica, más bien han desarrollado, ¿no? sus estudios de espaldas al derecho. Lo que, por cierto, no existe en otras culturas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Yo creo que eso tiene que ver también con una cuestión institucional, con cómo están organizadas nuestras universidades. Yo soy muy crítico sobre lo que está pasando en la Universidad Española. Creo que vamos muy mal y vamos claramente a peor. Esta existencia de compartimentos verdaderamente estancos dificulta esas conexiones, ¿verdad? Eso es lo que hace que entonces, digo, haya poca conexión entre gente de la Facultad de Letras, vamos a llamarlo así, con los juristas, que no se haya desarrollado, que se haya desarrollado muy poco, no solamente esto de la retórica jurídica, sino, por ejemplo,
pues el derecho y la literatura, que es algo enormemente importante, tiene una presencia enorme en todas las facultades de Derecho en los Estados Unidos. Entre nosotros ha empezado un poco, pero mucho menos, por esa, como digo, por este vivir tan de espaldas los unos a los otros. Bien. Y por parte de los juristas, pues en parte efectivamente también contribuimos, ¿no?, a este vivir de espaldas. Pero yo creo que aquí, para explicar que no haya habido tanta conciencia de esta conexión tan íntima entre el derecho y la retórica, en parte tiene que ver con las dificultades que hay para tener una idea clara de lo que es el derecho. Es un tema disputado, que es el derecho. Y si uno repasa las definiciones o las aproximaciones desde diversas escuelas, diversas perspectivas, se encuentra con una situación que es verdaderamente paradójica. Herbert Hart, que ha sido uno de los grandes filósofos del derecho del siglo XX, en una obra clásica del año 61, The Concept of Law, él empezaba marcando esto, ¿no? Lo curioso que era que se hubiese escrito tantísimo sobre qué es el derecho cuando no existe nada parecido a la hora de decir qué es la física, qué es la química, qué es la matemática o qué es la retórica. O sea que aquí hay una cierta dificultad de fondo en tener una idea clara de lo que es el derecho. Hay visiones muy distintas del derecho. A veces pensamos, ¿no?, en como que la más típica fuese entre los positivistas y los naturalistas, pero en mi opinión, la más radical y la que mejor permite explicar esta falta de conexión entre el derecho y la retórica es una distinción a la hora de concebir el derecho que consiste en ver el derecho como un conjunto de normas. Esta es una de las perspectivas, la más usual entre nosotros, prácticamente la dominante. Ver el derecho exclusivamente como un conjunto de normas. Desde el punto de vista kelseniano, seguramente si una persona culta, no jurista profesional, o incluso jurista profesional, se le pidiese el nombre de algún jurista, pues el primero que se le viene en la cabeza sería el de Kelsen. Kelsen definió el derecho como un conjunto de normas coactivas, y esa idea de que el derecho es un conjunto de normas que, fíjense lo que quiere decir, que es algo que está ahí, el lenguaje que está ahí en algún lugar, diríamos, conjunto de normas, y que por lo tanto estudiar y entender y manejar el derecho quiere decir conocer sencillamente ese lenguaje, eso que ahí está. Y ahí, pues claro, la argumentación y las cuestiones de retórica y de comunicación, pues en principio no juegan ningún papel. Mientras que la otra gran concepción, pero que ha sido muy minoritaria entre nosotros, es concebir el derecho no exclusivamente como un sistema de normas, porque naturalmente que el derecho implica la existencia de un sistema de normas, pero fundamentalmente verlo como una práctica, como una actividad que naturalmente no se puede llevar adelante si no fuera porque existen esas normas establecidas por la autoridad. Pero eso es algo así como el material en bruto. Lo característico del derecho y lo característico de las profesiones jurídicas es, a partir, manejando ese material normativo, resolver problemas. Y ahí aparece entonces la argumentación y ahí aparece la retórica. Es un cambio, yo diría, semejante, que a mí me gustaría que se consolidase en el derecho, algo parecido a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el estudio del lenguaje, donde el centro no se pone ya en la oración, sino que se pone en el acto de habla, o en la lógica, donde el centro no está ya en la inferencia, o sea, en el paso de unas proposiciones a otras, sino en la actividad de argumentar. Pensemos en la obra clásica de Toulmin, por ejemplo, del año 58, ¿verdad?, que en realidad es una perspectiva dialéctica de la lógica, y ver la lógica como actividad. Y eso, en el derecho, como digo, quiere decir que el centro no está ya en la norma, sino que está en la actividad práctica, en la argumentación y, por lo tanto, también en la retórica. Ahora, si concebimos, y paso al punto 3,
El derecho como práctica social. Quiere decir que, aún entendida así como actividad, como práctica social, y donde entonces aparece muy en primer plano la argumentación, hay diversas maneras de entender la relación entre el derecho y la argumentación. Yo ahí he seleccionado 4 posibles. Fíjense. Por un lado, uno podría decir que la argumentación racional es algo que se contrapone a la retórica. O sea, que hay una manera de ver el derecho como actividad, como argumentar, que sin embargo deja fuera la retórica, o por lo menos le concede un papel muy secundario. Esto es típico, por ejemplo, de los lógicos, donde se dice la argumentación propiamente dicha, pues consiste en la lógica. Cuando se dice lógica se está pensando sobre todo, ¿verdad?, en la lógica formal, la lógica deductiva y algo de lógica inductiva. Y la retórica tiene que ver con otra cosa. Si se quiere, es el punto de vista negativo, ¿no? Cuando la retórica se contrapone a lo racional. Tenía yo un texto por aquí de Amelia Valcárcel para mostrar que esta idea de que la retórica y la argumentación racional se contraponen no solamente es lo que no puede encontrarse, ¿no?, en gente, diríamos, que tiene una perspectiva muy estrecha de la razón, sino también alguien naturalmente bien ilustrado y con una concepción amplia de las cosas, como puede ser Amelia Valcárcel, y quizás todos nosotros en alguna ocasión, pues contraponemos la verdadera argumentación con la retórica. Y hay un texto a propósito precisamente de un libro que acabo de leer que es bien interesante, de Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no?, sobre la ideología esta queer. Y venía a decir ella, a propósito, decía de los argumentos terminados en fobia, que entonces, en lugar de argumentar, lo que hacían eran estos autores, ¿verdad?, los que llevaban adelante esta ideología, en lugar de argumentar, se entregaban en manos de la retórica. O sea que hay una manera de entender la argumentación racional como lo opuesto a retórica. Hay otra forma que viene a identificarlo, que es lo que nos encontramos, por ejemplo, con la obra de Perelman, y particularmente de Perelman y Olbrecht y Teca. Me gusta insistir en que el gran tratado, ¿no?, de la nueva retórica, pues no es únicamente de Perelman, sino, y yo creo que Olbrecht y Teca hizo una contribución muy importante, pero que muchas veces queda muy en segundo plano. Bueno, la idea de esa perspectiva, que fue muy influyente, por cierto, en el derecho y que ha contribuido muchísimo, seguramente es lo que más ha contribuido a que hoy se concede importancia a la perspectiva retórica en el derecho, viene de ahí, de esa tradición. Bueno, pues ahí se identifica argumentación con retórica. Y como sabemos, se contrapone a demostración, ¿no?, a demostración lógico-formal. Me parece que no es del todo acertado. Y que va en contra, por ejemplo, de la tradición de Aristóteles. Porque cuando uno lee la retórica de Aristóteles, claro, Aristóteles distingue la retórica de la lógica, ¿no?, de lo que exponen los libros de los analíticos. Distingue, pero no lo contrapone. Y el logos, las pruebas basadas en el logos, pues también son pruebas, naturalmente, que tendrá que utilizarse en la retórica. Y entonces, aunque no son exactamente las mismas, porque él habla del silogismo retórico, será lo que llama el entimema, y la inducción será el ejemplo. Pero en realidad la forma es la misma. Y esa me parece que es una aproximación más acertada que la de autores que, digamos, tratan más bien de oponer una cosa a la otra, ¿no? O sea que el papel de la lógica en una teoría como la de Perelman queda excesivamente relegado. Bueno, pero esa es otra posibilidad de conexión. Una tercera es la que viene a decir que en realidad la argumentación no es ni más ni menos que una parte de la retórica. Bueno, esto creo que no tiene demasiado interés. Lo que quiere decirse es que, echando mano de la clásica distinción, ¿no?, de las partes del discurso retórico, pues entonces se diría que una de ellas es la argumentatio, la argumentación y la refutación,
pero que hay más en lo que sería la retórica, exordio, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es una cuestión meramente, diríamos, de ambigüedad, ¿no?, de los términos. Cuando hablamos de argumentar, y me parece que es más acertado, por ejemplo, si pensamos en la argumentación que lleva a cabo un juez, pues no podemos quedarnos únicamente lo que sería exactamente el establecimiento de los argumentos en favor de una tesis y eventualmente de las refutaciones. De la argumentación forma parte de todo lo otro también. Claro, el exordio, la presentación, la narración del caso, por qué se plantea tal problema que hay que resolver, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera de ver la relación que tampoco me parece acertada, y la que yo creo que es más interesante es entender que la retórica es una de las dimensiones de la argumentación en general y de la argumentación jurídica en particular. Exactamente la dimensión pragmática de la argumentación. Y con esto pasamos al punto cuarto, esto del derecho como argumentación y el lugar de la retórica en la argumentación jurídica. Yo creo que la argumentación debemos entenderla en un sentido amplio y más o menos, utilizando el clásico esquema, ¿no?, de la semiótica y una perspectiva sintáctica formal, que es la que desarrolla la lógica. Hay una perspectiva semántica que tiene que ver con el contenido, con las premisas, contenido de las premisas y como consecuencia también de la conclusión, de lo cual también hay una tradición en el derecho. Seguramente en los últimos tiempos el jurista más influyente ha sido Ronald Dworkin, que ha hecho contribuciones a la teoría de la argumentación, pero en este segundo plano, en el plano, diríamos, si se quiere, de la semántica, de cuáles son las buenas razones, en definitiva, ¿no? Y luego está la perspectiva pragmática de la argumentación, que es a la que se le está dando, y con razón, una especial importancia, y ahí es donde encajaría la retórica y también la dialéctica. O sea, es cuando vemos la argumentación como una actividad, como un acto de lenguaje complejo, en esa concepción pragmadialéctica, ¿no?, de Van Emeren y Grothendorff, es un poco la definición que ellos dan, que me parece que es acertada, aunque creo que en esos esquemas de filosofía general sobre argumentación, que ocurre también en España con el de Luis Vega, lo que desaparece es esta perspectiva material, que desde luego yo creo que es indispensable cuando uno ve la argumentación desde el punto de vista del derecho, o diría yo, desde el punto de vista de cualquier otra práctica. O sea que si lo ves de una manera completamente general, a lo mejor puedes prescindir de esa segunda dimensión, pero en el derecho yo diría que no podemos. Bueno, en definitiva, me parece que necesitamos un concepto muy amplio de argumentación que pueda servir para todos los muchísimos casos en los que decimos que alguien argumenta, digamos, que argumenta desde el político en un meeting o en una discusión en televisión hasta un matemático, un lógico, por supuesto, los juristas, abogados, jueces. Tienen algunos elementos en común y todas esas prácticas, por eso hablamos de argumentación y al mismo tiempo diferencias. Lo que tienen en común, ahí pongo en el apartado B, sería que siempre que hablamos de argumentar, pues nos estamos refiriendo a un lenguaje, oral, escrito, etc. Se argumenta por ahí algún problema, se trata de resolver argumentativamente. Hay una dualidad característica siempre en la argumentación, el proceso y el producto. Y esto es muy, muy importante porque, por ejemplo, la manera de entender, yo diría, la distinción entre la retórica y la lógica. ¿No? La lógica se centra únicamente en el producto de la argumentación. Mientras que la retórica lo que estudia es el proceso, la actividad de la argumentación. Y por eso es por lo que efectivamente no son exactamente lo opuesto, ¿verdad? O sea que en cada una de las maneras de estudiar la argumentación se puede poner el énfasis en una cosa o en otra, y a veces, como ocurrió creo que en el caso del derecho, hay que ponerlo en los dos. Y luego están los criterios de racionalidad. O sea que argumentar es algo racional, y lo que pasa es que los criterios son distintos. Los criterios de racionalidad de un político pues no son exactamente, claro, ni exactamente, uno podría decir ni parecidamente, ¿no?, a los de un matemático, pero hay una racionalidad
Y es lo que nos permite decir que algo es una buena argumentación, peor que otra, argumentación falaz, todo lo otro. Bueno, mi idea es que a partir de un concepto muy abstracto pero unitario de argumentación, podemos distinguir 3 o 4 perspectivas distintas, dimensiones de la argumentación. Antes ya lo apuntaba un poco. Una es la perspectiva lógico-formal, estudiar la estructura de los argumentos. Otra es la cuestión del contenido, o sea que centrarnos en el aspecto de verdad, de corrección de los argumentos. Aquí argumentar es sobre todo una teoría de las premisas. Claro, quiere decir que la tópica, la tradición de la tópica, se insertaría sobre todo ahí, ¿verdad? Y la otra perspectiva, como decía, era la perspectiva pragmática, cuando la argumentación va dirigida a persuadir a un auditorio, a convencer a otro, a discutir con otro a propósito de una determinada tesis. Y entonces por eso digo que en la tercera perspectiva pragmática es en donde yo hago una subdistinción entre retórica y dialéctica. Y entonces tenemos esas 3 o 4 dimensiones, todas las cuales son necesarias para dar cuenta de la argumentación jurídica. Y por eso es por lo que entonces la retórica es un elemento indispensable de la argumentación jurídica, pero no todo es retórica. No podemos ver la argumentación jurídica exclusivamente desde el punto de vista de la retórica, pero no podemos tampoco prescindir de los elementos retóricos. Bueno, yo he tratado de distinguir lo que llamo una parte general y una parte especial de la teoría de la argumentación jurídica. La parte general está dedicada a desarrollar precisamente el concepto de argumentación jurídica, sobre la base de lo que acabo de decir. Es un concepto complejo, por cierto, y que no había sido tomado muy en consideración en la teoría del derecho hasta hace poco. Y luego la parte especial de la argumentación jurídica pues consiste en estudiar cuáles son los 3 tipos de problemas argumentativos que se le plantea a un jurista. Uno es el problema de cómo entender, cómo analizar un argumento que alguien ha realizado, un abogado, un juez, etc. Otro, la segunda, es cómo evaluar un argumento. ¿Por qué decimos? Esta es una buena motivación realizada por el juez, o es falaz, comete este error, este otro, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión tiene que ver con cómo argumentar. Imaginemos un juez que tiene que resolver un recurso de apelación. Primero tiene que haber entendido bien cómo han argumentado los jueces anteriores, los abogados, el fiscal, etcétera, etcétera. Tiene que también evaluar hasta qué punto los argumentos son o no correctos para él mismo argumentar, o sea, tomar una decisión que, como decíamos, tiene que ser motivada, o sea, tiene que ser argumentada. Ahora, ¿cuál es el papel entonces de la retórica en cada una de esas 3 instancias, si se quiere, de esas 3 partes en que yo divido lo que sería la parte especial? Aquí tenía pensado ser más prolijo en esto, pero voy muy rápido porque veo que el tiempo corre demasiado rápido. Por lo que hace a los análisis de los argumentos. Bueno, yo tenía ahí un esquema de flechas que si alguien tiene curiosidad le puede echar un vistazo. Un esquema de flechas quiere decir, para poder representarnos lo que es la argumentación en el caso de un juez que tiene que resolver un caso que a veces son simples y a veces son muy complicados. Y cuando es muy complicado necesitamos algún procedimiento para poder entender esto. Entonces yo he ideado un sistema, unos diagramas de flechas. Y claro, la cuestión ahí es, ¿y dónde queda la retórica, los elementos retóricos? Pues no quedan, mejor dicho, en estos diagramas algo se puede ver, por ejemplo, algo del orden de la argumentación, pero no elementos que serían muy importantes, como por ejemplo el tipo de lenguaje, de términos que se utilizan, figuras retóricas, etcétera, etcétera. Y sin duda eso tendría mucho interés de estudiarse, ¿no? Claro, en España no hay prácticamente estudios de ese tipo, entre otras cosas por lo que es el estilo judicial nuestro, que tiende a ser un estilo muy burocratizado,
Ahora un poco menos, y menos todavía, por ejemplo, si vamos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo. Y entonces ahí, en algunos de los materiales, pues yo ponía un ejemplo de una sentencia del Tribunal Constitucional, en donde de manera muy sorprendente, diría, hay un magistrado que empieza un voto particular, o sea, disiente de la mayoría, empieza diciendo, por razones viscerales. O sea, quiere decir, no por razones, sino sencillamente por impulsos irracionales, yo pienso esto, ¿no? Y hay una serie también de manejo de elementos retóricos, me parece que son cuestionables, pero es un ejemplo. Otro ejemplo que ponía es de una sentencia, lo tienen ahí en esos materiales, si alguien tuviese interés. Una sentencia del Supremo Español de hace poco sobre el discurso del odio, que ahí me pareció interesante. El ponente es el juez Marchena, que todo el mundo lo conoce porque fue el que llevó el caso, ¿verdad?, del independentismo catalán, que me parece que es curioso, hay una figura retórica, ¿no?, que quiere decir algo así como la adulación. O sea que va a fallar en contra de lo que anteriormente había fallado otro tribunal, la Audiencia Nacional, el abogado, etcétera, etcétera, pero hay como una especie de adulación, ¿no? La extraordinaria agudeza con la que se había expresado el juez, etcétera, etcétera. Bueno, es un recurso que efectivamente, si estás contradiciendo a alguien, pues puede jugar un papel. Sería discutible si eso es o no buena retórica. A mí no me parece tan buena. Sí que hay buenos ejemplos de retórica en algunos jueces estadounidenses, sobre todo el más famoso de todos los jueces, que fue el juez Holmes, que era también un escritor extraordinario y autor de muchas sentencias y votos disidentes cortos y ejemplos de argumentación, y yo diría ejemplos también de manejo verdaderamente persuasivo, ¿no?, de lenguaje, ejemplos de retórica y de combinación de retórica y lógica. Lo dejo ahí abierto. La evaluación de los argumentos. ¿Qué papel puede jugar? Ahí pongo también dos ejemplos. Uno es un caso en el que la actuación de un juez resultó anulada precisamente por sus excesos verbales. Porque claro, los excesos verbales pues comprometen la imparcialidad del juez. Y el juez tiene que ser imparcial. Por eso, en el uso del lenguaje y el uso persuasivo del lenguaje, un juez no es un individuo cualquiera. Y ese es un elemento que tiene, creo yo, cierto interés. Y luego hay otro material, que lo llamo el caso Guillermina, que fue un articulito que yo escribí hace poco. El caso Guillermina, porque era una señora que estaba en una residencia de la tercera edad, en muy malas condiciones ya sanitarias, en donde lo que se cuestionaba es si se le debería hacer una intervención quirúrgica para colocarle una sonda y alimentarla, una situación que realmente creo no tenía sentido. La mujer que estaba ya desahuciada, lo único que se conseguía con eso aumentar su sufrimiento, etcétera, etcétera. Y entonces hay una serie de elementos que tienen el manejo de las emociones. Entonces, claro, las emociones no pueden ser el criterio para evaluar una sentencia, una decisión como correcta o incorrecta, pero sí que juega un papel auxiliar que a veces pues, puede ser de una gran importancia, ¿no? O sea que puede ser un indicio. La falta de compasión, concretamente, lo que trataba de mostrar ahí. La falta de compasión de los jueces, eran dos mujeres las que ahí habían intervenido, mostraba que el criterio que habían utilizado para obligar a que esta señora siguiese, diríamos, viviendo en esas horribles circunstancias, pues era un indicio de que era incorrecto, ¿no?, lo que estaban haciendo. Tema bien importante, y yo diría bien interesante, ¿no?, a ser desarrollado. ¿Hasta qué punto, ¿no? La cuestión de las emociones juega también un papel en el momento de valorar una argumentación como correcta o incorrecta. Y finalmente, claro, donde juega un papel más decisivo la retórica es en el
tercer elemento, ¿no? La tercera cuestión, el cómo argumentar, por una razón muy obvia, porque la retórica contempla la argumentación desde el punto de vista de una actividad. Claro, y entonces ahí, pues los dos elementos básicos de la retórica, las partes de la retórica y la ordenación del discurso son fundamentales. Y a la hora de sugerir a un juez o a cualquier jurista que tiene que argumentar, pues la verdad es que uno se da cuenta que no hay ninguna otra manera de ordenar el discurso razonablemente que como a través de la tradición retórica nos ha, como hemos visto, prácticamente desde el comienzo, ¿no? Desde el córax. Pues por algún lado, naturalmente, tienes que empezar y hay que captar la atención del auditorio si efectivamente pues, tuviesen razón o el orador tuviese razón para pensar que falta esa atención, o la captación de la benevolencia también, naturalmente, de si se trata de una causa que en principio se encuentra con el auditorio en su contra. En fin, todo lo que ustedes saben muy bien, ¿no? El manejo del exordio, la narración, claro, que es una técnica dificilísima, y el saber escribir, esa parte de la sentencia, pues ahí creo que la tradición retórica sería de mucha ayuda. Bueno, luego la distinción, ¿no?, de los diversos asuntos, estudiar la argumentación, la refutación y todo lo demás. La ordenación del discurso y, por supuesto, también las partes de la retórica, pues naturalmente hay que ver de dónde se toman y cuáles son los argumentos de que disponemos, ordenarlos, presentarlos de manera elocuente, la memoria, la representación y todo esto. Tenía también ahí preparado un par de textos que no me da tiempo a referirme ahora a ellos, pero de nuevo, si tienen interés, una es una cosilla que yo escribí hace tiempo que llamé Decálogo del buen argumentador, y pues algunos de estos, diríamos, consejos o sugerencias claramente son de inspiración retórica, no solo porque, como digo, mi perspectiva es que la retórica es un componente necesario, pero no suficiente en la argumentación jurídica. Y hay otro texto que me parece muy bonito, de Genaro Carrillo, que ha sido un gran filósofo del derecho argentino, fue también el presidente de la Corte Suprema de su país cuando se restableció la democracia. Yo creo que Genaro Carrillo no tenía un especial conocimiento de la retórica, pero lo que me parece muy interesante, tenía una gran práctica jurídica, y cuando en un momento determinado a abogados jóvenes le invitan para que les dé una conferencia y les dé unos consejos sobre cómo construir un caso, ¿verdad?, cómo argumentar, pues lo que viene a decir, lo que se le ocurre, y además está muy bien expuesto por él, pues es lo que uno podría sacar de un texto de la retórica, ¿no? Diríamos de la retórica de Enio, por poner un ejemplo. Bueno, y termino y pido excusas porque veo que me he ido del tiempo. Tenía ahí 3 propuestas que se me ocurrían a mí, pueden ser temas de discusión. La primera la llamo el compromiso moral de la retórica. Yo creo que parte seguramente del interés que despierta la retórica en los últimos tiempos, pues tiene que ver con lo que son nuestras sociedades, ¿no?, con el neoliberalismo, la mercantilización de las relaciones, etcétera, etcétera, y entonces se piensa pues que esta es una técnica vinculada, claro, a la publicidad, la propaganda, etcétera, etcétera, diríamos la sofística de nuestros días, y que pues a todo el mundo le viene bien, ¿verdad? Saber venderse. Terrible expresión, ¿verdad? Como que se usa, saber venderse. Yo creo que la retórica no debería verse así. Naturalmente que es una técnica, recordemos ya el título de Aristóteles, por supuesto que es una técnica, pero no podemos verla exclusivamente como una técnica, tiene que ser una técnica al servicio de la moral. Y de nuevo, en esto es lo que viene a decir Aristóteles, claro, y la discusión, la famosa, ¿verdad?, contraposición con Platón tiene que ver con esto, lo que Aristóteles decía, proponía la moralización de la retórica. Entonces, claro, la retórica por un lado para él era posible porque pensaba él, no sé si sería algo ingenuo, ¿no?, que la justicia y la verdad tenían más fuerza natural, ¿no?, que sus opuestos, lo cual quiere decir que el que conociese la técnica y además defendiese causas justas o defendiese la verdad, pues tenía más chance de persuadir a un auditorio. Y luego, claro, que era necesario porque sencillamente
además del mundo de la ciencia, de la argumentación apodíctica, estaba la argumentación basada en lo probable, ¿no? Los endoxa, etcétera, etcétera, y ahí se necesitaba, pues, el manejo de la retórica. Y Quintiliano, la famosa definición, claro, el vir bonus dicendi peritus, bonus. El vir bonus es, hay que entender, claro, el hombre bueno es el ciudadano. Se está pensando en los valores morales, las virtudes que tendrían que adornar. Pensaba, claro, en el ciudadano romano, hoy tendríamos que ponerlas al día, pero en definitiva, me parece que no podemos ceder, por así decirlo, a los impulsos de esta sociedad en la que vivimos, y tendríamos que empeñarnos en manejar la retórica, diríamos, no exclusivamente como una técnica, ¿no? Sino dirigida a fines morales. La segunda idea que se me ocurría aquí es el papel de la retórica de las humanidades en la formación del jurista. Claro, la retórica, de nuevo, Aristóteles, ¿no? Lo que decía, la retórica y la dialéctica eran disciplinas generales, a diferencia de otras ciencias. Y por eso el valor formativo y por eso el gran atractivo que tienen las obras de retórica, que siguen teniendo las obras de retórica, porque uno al mismo tiempo está aprendiendo filosofía, lógica, psicología, literatura, música, matemáticas, ética. Claro, ese carácter formativo, podríamos decir, de las humanidades bien entendidas, ¿no? Pues yo creo que en una facultad de Derecho bien organizada, cosa que seguramente no está destinado a que ocurra, por lo menos en el futuro muy, muy próximo, en un primer ciclo de la formación del jurista debería ofrecerse un curso de retórica. Me parece que es un error esto a lo que hemos ido, ¿no? Las licenciaturas o los grados en humanidades, o sea, que las humanidades, incluido también la filosofía, no tengan un carácter transversal, que yo creo que sería lo más interesante, ¿claro? Que se estudiase en las facultades de Derecho y en las de Económicas y las que fuese. O sea, un curso de retórica en las facultades de Derecho en un primer ciclo de formación básica, a mí me parece que jugaría un papel de gran importancia. Y finalmente, el tercer punto, estaba yo pensando, campos de investigación de la retórica jurídica, o sea, temas que se podían tratar, digamos, en común entre los expertos en retórica, digamos, y los juristas. Yo rehuiría la pretensión esta de escribir un nuevo tratado general de retórica jurídica. En fin, hay una tendencia a escribir este tipo de obras, pero no me parece que sean esas las que necesitamos. Yo, francamente, cuando a veces alguien me ha pedido un consejo, ¿qué podría leer para aprender algo de retórica? Yo siempre le sugiero que vayan a los clásicos. Los clásicos tienen, digamos, una frescura que uno no encuentra, ¿no? En las obras contemporáneas, en fin, habrá excepciones, en las que, por un lado, yo nunca he encontrado a nadie que no estuviese en los textos clásicos, y como digo, me parece que le falta, ¿no? ese atractivo. Yo creo que no, yo creo que habría que tratar de buscar temas de investigación. Antes me refería, yo creo, naturalmente, tiene que haber un curso de retórica, pero estoy pensando en temas de investigación. Me parece que tienen que ser temas más concretos. Por ejemplo, el estudio de las metáforas. Sé que en Alicante hay alguien, pero me parece que es de filología inglesa, ¿no? Que tiene este interés, estudiar las metáforas en el derecho. Sumamente interesantes. Sabemos que últimamente se ha escrito mucho, los filósofos, por ejemplo, ¿no? Han estudiado mucho sobre esto de las metáforas, ¿no? El uso, el lenguaje metafórico en el derecho. Es un tema, en mi opinión, de gran interés. O, por ejemplo, el ethos, el talante en la argumentación de los abogados, más que entre los jueces, sobre todo los abogados. También creo que sería algo sumamente interesante, ¿no? El estilo por parte, la existencia de diversos estilos y recordar las grandes clasificaciones de estilo elevado, medio, etcétera, en los abogados y en los jueces. La retórica del disenso, porque ahí también cuando los jueces se dividen, y entonces en España lo llamamos votos particulares, ahí es donde más se ven, ¿no? Los elementos, si se quiere, retóricos. Holmes, el juez Holmes, al que antes yo me refería, se le llamó precisamente, o se hizo famoso
sobre todo por sus votos en disidencia, ¿no? Y ahí en Estados Unidos hay bastantes trabajos estudiando esto, ¿no? La retórica de Holmes, la retórica de Scalia, que fue un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, muerto no hace demasiado tiempo, muy culto, y que también hizo un uso abundante, ¿no? de elementos retóricos. Bueno, y como decía antes también, y el papel de las emociones. Una cosa que sorprende, ¿verdad? Que cuando uno lee la retórica de Aristóteles, quiero recordar que es prácticamente una buena porción del libro segundo de la retórica que está dirigido al estudio de las emociones, ¿no? De las pasiones. Pero esto. Y hasta qué punto, antes había dicho algo de esto, hasta qué punto se le puede atribuir a las emociones también un papel de justificación, ¿no? A la hora de evaluar los argumentos. O sea, no solamente en sentido de técnica para lograr persuadir la apelación al pathos,